Pues entonces, buenas tardes y muchas gracias por su pregunta. Hoy en el segundo módulo vamos a ver las tradiciones que hay en la Sagrada Escritura. Realmente no son nombres, son, digamos que en un primer momento no había nada escrito y todo se transmitía en forma oral. Entonces, en la Sagrada Escritura, cuando se puso todo por escrito, se recopilaron, o sea, se recopilaron todas las tradiciones orales, sin hacer diferencia unas y otras, y se mezclaron y se pusieron por escrito. Entonces, la tradición yavista se llama así porque utiliza para referirse, ni siquiera es el nombre Yahvé, sino que era un tetagrama, o sea, 4 letras que eran sagradas para ellos, que era la Y, la B, la H y la Y. Entonces, esas 4 letras, pues, significaban a, a la realidad divina, ¿verdad? Pero no tenían consonantes. Entonces, al no tener consonantes, no se podían pronunciar. Y esas 4 letras representaban la divinidad. Eso es en relación a la tradición yavista que utiliza formas humanas para hablar de Dios, o sea, antropomorfismos. Luego está la otra tradición, la eloísta, que no utiliza, ya se va desarrollando o purificando más, y para hablar o para referirse de Dios, utiliza formas, por ejemplo, elementos de la naturaleza o mensajeros, ya no utiliza forma humana para hablar de Dios, sino que ya entiende que Dios es una realidad más trascendente. Entonces, utiliza la palabra Elohim, ¿verdad? Entonces, que básicamente es como la divinidad. Luego está todo el proceso de los patriarcas, también con sus propias tradiciones, que van a utilizar el Shaddai, por ejemplo, o sea, el dios de las montañas. Y también tenemos la tradición sacerdotal, que ahí es básicamente el culto, los ritos. Entonces va a utilizar tal vez no ningún nombre, pero sí una realidad de un Dios que actúa con solo decir las cosas, como es Génesis 1, se hacen, ¿verdad? Eso pertenece a la tradición sacerdotal. Y la deuteronomista, pues que es otra tradición posterior, que va a repensar y reinterpretar toda la escritura después del exilio. Eso lo vamos a ver en el segundo módulo, que es el bíblico, ¿verdad? Pero no sé si le contesté a su pregunta. No utiliza muchos nombres, sino que lo que hay en la escritura son tradiciones que se han mezclado, y entonces utiliza pues cómo ellos designaban a la divinidad desde esa tradición. ¿Cómo quedó eso? ¿Quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. También en mi Biblia Ujú. dicen Yahvé Sabaoth, pero Sebaot, ajá. ¿qué Sebaot, sí. significa eso? Digamos que como usa formas humanas para hablar de Dios, y ellos ahí van interpretando que Dios pelea sus guerras. Entonces, por eso es el Dios de los ejércitos, o sea que va junto con ellos para la conquista de la tierra. Pues ahí va él como en el primer plano, lidiando las batallas del propio pueblo. Entonces es una interpretación antropomórfica. Antropo es hombre, morfos humano, formas humanas para hablar de Dios, pero lo que nosotros tenemos que descubrir ahí es que ellos están pues experimentando la presencia viva de la divinidad en ellos, ¿verdad? Y entonces, pues
pues este Yahvé Sebaot es el Yahvé de los ejércitos. O sea, va con ellos en todo momento, no los deja ningún instante, ¿verdad? Ahí es donde ellos tienen que cuidar, como son un pueblo santo, deben ser un pueblo santo, porque para ser imán para las otras naciones, entonces ellos deben cuidar su santidad, su pureza. Y por eso es que en Levíticos hay una serie de un código de santidad que les va dando leyes para que ellos mantengan la pureza y Dios pueda pues ir lidiando las batallas que ellos van teniendo. Ahí todavía es una mentalidad de la remuneración, o sea, yo me mantengo puro, pues Dios va a ir actuando a favor mío, ¿verdad? Entonces es una mentalidad antigua. Tristemente todavía la tenemos, ¿verdad? Porque siempre pensamos que si hacemos las cosas bien, Dios nos va a remunerar dándonos el bien, pero ya vamos a ver con la persona de Jesús que Él hizo el bien y de hecho una de las preguntas en esta semana es, ¿por qué de todas las cosas buenas que he hecho me quieren matar? O sea, Él pasó haciendo el bien. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir moldeando nuestra forma de entender la escritura desde Jesús, ¿verdad? Y entender todas estas tradiciones que están en el Antiguo Testamento para comprender a Jesús, que era judío. Ese es el objetivo del curso, ¿verdad? De ir entendiendo toda esta revelación que tiene la historia de Israel, cómo Dios se va revelando y cómo van recibiendo toda esa revelación, cómo ellos responden, cómo Dios ante la infidelidad de ellos constante, Dios se mantiene fiel. Entonces, eso es lo que vamos viendo en la historia de la salvación. Pero ya en el segundo módulo vamos a ver que no son muchos nombres, sino son designaciones de acuerdo a la tradición que estaba ahí en la escritura. Por eso hay que ir entendiendo qué tradiciones hay ahí, qué género literario se utilizó, pero eso va en el segundo módulo. Aquí, no sé si quedó clara ahí esa pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Porque sí tenía bastante dudas sobre qué significaba Sabaoth, pero Sebaot, sí, es Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y de todas maneras, recuérdense que casi siempre todas esas explicaciones están en las notas de pie de página. Por eso es que es necesario tener esas Biblias con comentarios, ¿verdad? ¿Ya estaremos todos o todavía faltan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted qué tal? Aquí esperándolas. Sí, ya estamos por acá, nosotras. Ah, muy bien. Ah, bueno, entonces solo me faltan las madres, ¿verdad? Las hermanas consagradas. ¿O ya están también? yo creo Creo que ya está. Ah, ok. Bueno, es que me estaban haciendo la pregunta que por qué en la escritura hay tantos nombres que se le dan a Dios. Y yo les decía que eso lo vamos a ver en el segundo módulo que es de Sagrada Escritura, pero me adelanté a responderles que no son tantos nombres, sino que es las tradiciones que fueron orales en un momento, luego se pusieron por escrito y por eso hay que identificar qué tradición es la que está escribiendo, la que se escribió, ¿verdad? Por ejemplo, la yavista va a utilizar el nombre de Yahvé, es una tradición yavista, que utiliza formas humanas para hablar de Dios. La eloísta va a utilizar el nombre Elohim, ¿verdad? La sacerdotal puede utilizar Adonai, ¿verdad? O también Yahvé Sebaot. Me preguntaban qué significaba Sebaot.
y es Dios de los ejércitos, ¿verdad? Pero más que de los nombres, también está Shaddai, más que de los nombres es donde ellos experimentaban esa realidad divina, en las montañas, por eso Shaddai, Elohim, Betel, o sea, Bet, casa, casa de Dios, Betel, o sea, el Ohim, o sea, entonces es de la tradición eloísta. Y eso lo vamos a ver en el otro módulo. Pero ahorita empezamos con el primer módulo. ¿Se recuerdan? Eso ya lo hemos explicado así. Son dos módulos que se complementan. El primero es de la introducción a la fe. O sea, no podemos hablar de Dios si no hay un elemento que es un regalo, que es un don, que es la fe. Ese es un elemento, ¿verdad? Entonces, íbamos entrando para ponernos en contexto. Desde la primera sesión, ¿es el hombre capaz de reconocer o de intuir a Dios? Sí, es capaz. Es la conclusión. Porque de alguna manera desde el principio, pues está inscrito ese mensaje en nuestro corazón. Porque al observar la naturaleza, la humanidad, la vegetación, pues hay un razonamiento. Esto no pudo haber salido de la nada. Alguien tuvo que haberlo desarrollado, alguien sumamente sabio, sumamente poderoso, y ahí vienen muchas formas de interpretar a Dios por la propia razón, ¿verdad? Además, en las sesiones hay lecturas adicionales, complementarias, que vale la pena leerlas para ir sacando ideas que pueden ayudar a ese tema, ¿verdad? Luego, en la segunda sesión vemos que la iniciativa de ese encuentro, al menos en la historia de la salvación, pues es la iniciativa de Dios. Dios tiene esa iniciativa de acercarse al hombre, de darse a conocer, de manifestarse, ¿verdad? Entonces, vimos en la segunda sesión toda esa parte. Vemos que Dios se revela a través de los acontecimientos, las circunstancias, las personas, las palabras, y esa revelación, pues decíamos que lo importante es creerle. A eso se le va a llamar fe, a creerle lo que dice, a creerle lo que la palabra va diciendo, ¿verdad? Entonces, en la tercera sesión, pues ya vimos que la historia de la salvación empieza en el capítulo 12. La primera parte del 1 al 11 vimos que era una prehistoria como del universo entero. Cómo la gente, pero ese es un razonamiento que han tenido todos los pueblos aquí en América Latina, los incas, los mayas, los aztecas, ellos también se imaginaron cómo fue el principio de todo. Esa es una reflexión y es religiosa porque todos se imaginaron de un ser grande que lo hacía, solo cada quien se lo imaginó de forma diferente, de acuerdo a su cultura. Pues esas son las tradiciones orales, cada quien iba transmitiendo. ¿Y por qué se va a decir que era revelado? Que era inspirado. De alguna manera Dios estaba dando a conocer, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que los primeros capítulos son como la prehistoria, ¿verdad? Y ya del capítulo 12 en adelante, pues entonces ya vamos a ir viendo nosotros la historia de la salvación. Ya vamos a ir viendo cómo se revela y se manifiesta Dios y cómo responde el ser humano. Y lo va a ir haciendo progresivamente, empezando por el ciclo patriarcal, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, se va desarrollando ese Dios que se da a conocer. ¿A quiénes? Pues a personas que eran, si decimos Ur de Caldea, saben, que les conseguí un mapa, no sé si lo pueden ver ahí, porque yo no me miro, yo hoy no las miro a ninguna de ustedes, no sé por qué, no veo a nadie, no sé si ustedes me miran a mí porque yo o solo miran la presentación,
Les conseguí este mapa para que vayamos viendo cómo era en el tiempo de Jesús. ¿Lo logran ver? Sí, licenciada. Bueno, Sí logramos verlo, licenciada. ok. Yo no logro verlas a ustedes hoy, no sé por qué, tal vez porque tienen, pero solo me aparece, ahorita solo me aparecen unas y luego se me van las otras. ¿Y ustedes me ven a mí? Porque, o solo ven la presentación. Nosotras sí la vemos, licenciada. Bueno, entonces estamos viendo esa historia de la salvación. Dios se va manifestando, se va dando a conocer a personas. ¿Quiénes eran esas personas? Politeístas, paganas. Ur de Caldea era un lugar de Mesopotamia con muchas divinidades, con muchos dioses. Así era en aquel tiempo. Entonces Dios se va dando a conocer poquito a poquito. Ahí van viendo ustedes paulatinamente. Y ahí empieza la historia de la salvación. Y vamos viendo cómo Abraham, que es el primero, pues responde. ¿Cómo nos damos cuenta que responde? Con la palabra marchó, ¿verdad? Y vamos a ir encontrando que desde los primeros 11 capítulos y luego aquí con Abraham, Isaac y Jacob, vamos viendo que hay un anuncio mesiánico. ¿Qué quiere decir? Esto que vemos aquí, la espera del Mesías no llegó así de un día para otro, no llegó, no bajó del cielo, está preparado desde el principio, desde aquel pecado que se produjo por soberbia, por querer ser como Dios, pues entonces ahí hay una frase que dice que la descendencia de una mujer aplastará tu cabeza, se le dice a la serpiente, ¿verdad? Que representa el mal. Entonces ahí ya vemos un protoevangelio, un anuncio de la llegada de este personaje. Está desde el capítulo 3 del Génesis, versículo 15. Luego, en Abraham vemos que la promesa de ser bendición, de la promesa de tener una heredad grande y de ser bendición para las naciones enteras. Entonces vemos allí también hay un anuncio del Mesías, porque solo Jesús es el que va a ser bendición para todas las naciones. Y luego entonces vemos que poco a poco se va desarrollando la historia. A eso lo platicamos hace 8 días. Vimos cómo a través de Jacob, que tiene 12 hijos, y que ahí se desarrolla una historia familiar muy dramática, porque los hermanos son hijos de distintas mujeres, porque Jacob resulta que, como ustedes saben, que él le robó la primogenitura a su hermano. El ser hijo primero en aquel tiempo, en aquel contexto, era sumamente importante. Y ahí hay una historia que Jacob, pues, es el hijo segundo, pues son gemelos los dos están en el vientre, pero desde el principio uno quiere salir antes que el otro, ¿verdad? Esaú y Jacob. Entonces, Esaú es el primogénito, pero un día con mucha hambre, ya siendo ellos mayores, pues vende su primogenitura por un plato de lenteja, porque tiene hambre. Entonces de esto se aprovecha a Jacob y bueno, recibe la bendición del padre cuando ya estaba muriendo, ¿verdad? O sea, de Isaac. Y así vamos a ir viendo toda esa historia y ese drama. Después él engaña al padre para tener la bendición, la obtiene, el hermano se da cuenta, lo quiere matar, tiene que salir huyendo y ahí, pues entonces él, así como él engañó, pues también a él lo engañan porque trabaja 7 años para casarse con Raquel, pero resulta que el papá no le da a Raquel, sino a Lea, que es su hermana mayor, y entonces luego tiene que trabajar otros 7 años para tener a Raquel, y luego cada una de ellas le da a su esclava como concubina. Raquel no puede tener hijos, y entonces ahí vemos que nacen los 12
los 12 jóvenes que van a representar las 12 tribus, y una mujer, Dina, ¿verdad? Que también forma parte de hijos de Jacob. Y de ahí se va desarrollando la historia de que por una hambruna y por un tema de envidia con José, que era el hijo de Raquel, la mujer que amaba Jacob, tiene 2 hijos, Raquel y Benjamín, el pequeño, y todos por pura misericordia y pura cumplimiento de la promesa de Dios que ofreció una heredad, muchos hijos, pues resulta que Jacob quería, pues tenía más afecto a José, y resulta que los hermanos tienen envidia y quieren matarlo. Total que otra vez vuelve a desarrollarse una tragedia. En lugar de matarlo, lo venden, se va a Egipto y lo vende a unos mercaderes de Egipto. Y allá, pues también sufre otras circunstancias, pero lo importante de la persona de Jacob, de José, es que siempre está consciente de que a pesar de tantas circunstancias negativas, él está consciente, sabe que Dios lo acompaña, lo protege, lo provee, que es todo lo que se ha ido desarrollando como promesas de Dios a Abraham, a Isaac. Y entonces nos damos cuenta que al final, por una hambruna, pues él forma parte ya del séquito del faraón, porque tiene unos sueños y esos sueños ayudan a que haya comida en Egipto, ¿verdad? Y él se queda ahí en Egipto. Fíjense que aquí pasan 400 o más años y dice el texto bíblico de que ya los faraones que habían sucedido ya no se acordaban de José, ya no se acordaban de esa época, porque ya todos eran nuevos, ya había pasado eso. Pero pongan atención, también a este grupo de hebreos se llaman ahí, y hebreos significaban, la palabra hebreo en ese contexto significaba los que no son de nuestra raza, esos que no son de nuestra raza, y vivían como en un asentamiento, ¿verdad? Los tenían aparte y estaban viviendo pues extorsionados porque vivían como esclavos, los ponían a trabajar, o sea, pero también ellos ya se habían olvidado, si el faraón y todos ya se habían olvidado de José, este grupo de gente también ya se había olvidado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque pasaron 400 años. Entonces ahí entra la otra etapa, porque vimos en los capítulos anteriores que la revelación se fue dando por etapas. Primero a todo el ciclo patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob. Después la historia va contando por qué razón se quedan en Egipto. Después va contando por qué, de alguna manera, aunque ellos se hayan olvidado de sus ancestros, de todo lo que formaba su identidad, resulta que Dios no se había olvidado. ¿Y cómo lo sabemos? Que dice, Dios escuchó el clamor del pueblo, que no era pueblo, era un grupo de esclavos que estaban ahí. Pero entonces en esa sesión 4 de la historia de la salvación vemos otro movimiento de parte de Dios. Entonces llama a Moisés y de alguna manera hay un encuentro. Ya en el otro módulo vamos a ver esos procesos bíblicos, y entonces vemos que de alguna manera toda esta misión que va a tener este personaje Moisés, que también formaba parte del palacio del faraón. Él vivía muy bien, con muchos privilegios, porque formaba parte. Era un hebreo, ciertamente, pero como se había dado una orden de que mataran a todos los hebreos porque se habían multiplicado mucho a todos los varones, la mamá lo había puesto en una canastita y ahí lo había dejado en el río, y la hija del faraón lo vio y ella lo educó. O sea, Moisés vivió
en el palacio con todo tipo de comodidades. Pero un día fue a conocer ese asentamiento, vio que trataban mal a un hebreo, un egipcio, y entre la pelea y todo lo mata. Entonces tiene que salir huyendo. Y es ahí donde va a quedarse ya no en el palacio del faraón, sino va a ser pastor y se va a casar y va a estar pastoreando a su rebaño cuando tiene una revelación, manifestación de Dios, que de aquella rama, que no es extraño que en el desierto las ramas secas pues agarren fuego, porque vean que aún en la actualidad, en el verano, pues muchos incendios por todos lados. Entonces en un desierto con ese sol tan ardiendo, pues eso era normal. El tema es que no se consumía, no se quemaba. Entonces él se acerca y ahí encuentra esta otra manifestación, otra revelación que se va dando. Y aquí Dios se va mostrando como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob se presenta, porque entre todos los dioses de aquellos lugares, ¿quién es el que me manda al faraón? Pregunta Moisés, dime tu nombre. Y saben que aquí es la pregunta que ustedes me hicieron anteriormente. No da un nombre, porque tener un nombre es dominarlo, poseerlo, manipularlo en el contexto politeísta. Entonces él da su referencia, yo soy, o sea, una esencia, una realidad que no cambia. Fíjense que esa revelación es muy, muy importante y hay que regresar constantemente a esa revelación, porque como que se nos va olvidando y como que vamos viendo en el transcurso de la historia de Israel, cómo ellos van a sentirse a veces castigados, a veces probados en la fe, a veces como de alguna manera amenazados. Y vean, aquí tenemos que no, Dios no es nada de eso. Y ya vamos a ver cómo lo revela Jesús, y ya lo tenemos aquí a la puerta de en la sexta sesión. Porque en la cuarta tenemos que todo lo de quererlos liberar de la esclavitud es para hacer con ellos una alianza, un pacto, una relación íntima que la hace en el Sinaí. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y entonces en la quinta sesión vamos viendo que a lo largo de toda esa historia, pues ellos entran al fin a la tierra por medio de Josué, pasan generaciones, lo mismo, se les olvidó quién era, se les olvidó lo que hizo, se les olvidó. Entonces constantemente les atraía los cultos de los dioses que encontraron en Canaán, de los Baales, ¿verdad? Y constantemente ese es el problema. ¿Por qué? Porque se les había olvidado. De ahí que el Shema diga, acuérdate Israel, ¿quién te sacó? ¿Quién te creó? Acuérdate, no se te olvide. Y toda esa historia después de Josué, después de los jueces, va a ser una historia de infidelidad de parte del pueblo. Y los profetas van a tener que surgir como llamados de Dios para hacerles conciencia de que hicieron una alianza con la divinidad, con el Dios del monoteísmo, y que no pueden ser infieles porque este Dios se ha mantenido fiel a través de la historia. Ha sido la misericordia. Fíjense que el tema que tenemos mañana en la misa, en la Eucaristía, es un tema tan interesante que tiene que ver con toda esta historia. ¿Cómo es que tiene que ver con esta historia? Pues tiene que ver con el sentido de que, imagínense, en Ezequiel, la gloria de Yahvé sale del templo. En el libro de Ezequiel es un profeta. ¿Por qué? Por toda la infidelidad del pueblo. ¿A dónde se va esa gloria? Ustedes no se imaginan a dónde se va, pero se va a Getsemaní. Para allá se va esa gloria, a Getsemaní. Y entonces ustedes van a encontrar mañana
de que Jesús va al templo. ¿Y de dónde sale? Justamente de Getsemaní, va para el templo. Eso significa la gloria de Dios regresa al templo en la persona de Jesús. Bueno, entonces resulta que le presentan a una mujer con todo, que ha vivido toda la realidad que prohíbe la ley de Moisés. ¿Y cómo actúa Jesús? Pues ya ven ustedes que tiene una reacción en no secundar la violencia de este grupo de gente que quiere apedrearla, porque sabe que la ley los respalda y que la encontraron pues en el momento del pecado grave. Y Jesús pues simplemente se queda como escribiendo en el suelo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra en el templo? ¿Qué es lo que va a encontrar la gente al pueblo? Pues la gente lleva su miseria, por eso lleva un cabro, un animalito para llevar una ofrenda que sufra en lugar de él, en lugar de los pecados que yo cometí. O sea, se llaman ofrendas de expiación. Para expiar mis pecados, yo llevaba una ofrenda al templo. Y entonces lo interesante de esta escena de mañana es que Jesús está en la explanada del templo, porque ya no hay templo en el tiempo de Jesús, bueno, todavía está el de Herodes, pero está en esta parte de la explanada, y entonces le llevan a esta mujer para que la apedree, ¿verdad? Y Jesús, pues simplemente responde, pues que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, y después le pregunta a la mujer, ¿quién te condena? Pues nadie, ¿verdad? Entonces él dice, tampoco, y no peques más. Pero aquí está el tema. Al templo se va para llevar nuestra miseria, ¿y qué encontramos ahí? La misericordia. Bueno, pues esto está desde el capítulo 5, que diga desde nuestra sesión 5. La respuesta de Dios ante todo el pecado, la infidelidad, la ingratitud, todo lo que ustedes quieran llamar, pues la respuesta es la paciencia, la misericordia, la compasión. A ver, ¿quién me está levantando la manita por ahí? Nosotros, licenciada, A ver. haciendo referencia a lo mismo que usted decía de la misericordia de Dios, en una de los textos, creo que es la sesión 5, nos habla y nos resalta la misericordia de Dios, pero también nos habla, espérame, lo voy a buscar bien. Aquí la tengo yo, la sesión 5, tenemos la apostasía de Israel, o sea, la rebelión, las quejas, todo eso, que la palabra es apóstata, ¿verdad? O sea, que simplemente renegó, eso es la palabra apostasía. Sí, Ante toda esa rebeldía, ¿cuál es la respuesta de Dios? Justamente la misericordia. Sí, solo que yo le quería preguntar porque dice el texto, resalta tanto la misericordia que puede parecer se contraponga en cierto sentido a la justicia divina. Ajá. Y más adelante dice, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Sí, y lo tenemos claro con el Evangelio de mañana, porque no es que Él apañe el pecado de la mujer. Él le dice, no peques más, o sea, no lo hagas. O sea, ahí vemos que Jesús es misericordioso y es compasivo, pero también está haciendo ahí un énfasis. No puedes seguir haciendo lo mismo. Y eso lo tenemos también en otras versiones. Es decir, no, cuando le preguntan, por ejemplo, ¿quién pecó cuando se cayó aquella torre y se murieron más de 18? Y cuando también se hizo una matanza en el templo y se confundió la sangre de los animales con la de las personas, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Por qué están castigados estos? ¿Quién pecó? ¿Por qué culpa cometieron? Y Jesús dice, no es por eso. Esa era una mentalidad muy antigua de la retribución, de pensar que si yo hago mal, recibo mal.
Y si yo hago bien, recibo bien. Eso se llama teología de la retribución. Por eso Jesús lo desarrolló de una manera elevada diferente, ¿verdad? Porque ya decía anteriormente, si él pasa haciendo el bien, él mismo pregunta, ¿por qué acto bueno que he hecho me quieren matar? Eso también lo tenemos en las lecturas de hoy, ¿verdad? Donde Nicodemo dice, ¿acaso nosotros vamos a darle muerte a una persona sin haberlo escuchado antes? ¿Acaso eso dice la ley? Entonces, sí se dan cuenta que la misericordia es el rostro humano, o sea, es el rostro de Jesús, el rostro de Dios humano, ¿verdad? La misericordia, la compasión. Pero eso no anula la justicia. Pero la justicia, vean por ejemplo, otro ejemplo, dice, la ley de alguna manera le apoyaba a José, el esposo de María, a que la repudiara, a que la llevara al templo para que la apedrearan, ¿verdad? Porque iba a tener un hijo que no era de él. Dice, pero como era hombre justo, o sea, él sabía lo que había pasado, no lo estaba, no era cómplice de algo que él no entendía ni nada, sino que él sabía que la ley le daba la capacidad de llevarla al templo para que fuera castigada. Pero como era hombre justo, él decide dejarla. Entonces, se dan cuenta que la misericordia no anula la justicia, sino que lo que hace es que la justicia se desarrolle por compasión, no por venganza. Hay un sacerdote que dice, cuando nosotros, muchas veces, ¿por qué no funciona la corrección fraterna? Dice, no funciona porque nosotros vamos con toda la cólera. Realmente nosotros no corregimos, nosotros nos desahogamos. Nos desahogamos cuando... Entonces, la otra persona, al ver que nosotros vamos con todo el desahogo a decir que hizo mal algo, pues la otra se defiende. Ahí no hay corrección fraterna porque no hay amor. Hay un desahogo desde nuestra cólera. Entonces ahí no hay nada. Entonces dice este sacerdote, que es Fray Nelson Medina, dice, hay que tener cuidado con la corrección fraterna, porque no puede ser un desahogo, porque yo estoy ofuscada o estoy enojada o estoy indignada y voy desde esa forma a corregir, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso, en ningún momento la misericordia anula la justicia. Si no, vean ustedes, ese fue el tema de hace 8 días con el hijo pródigo. El padre es el pródigo, misericordioso al último. Y por eso el hermano mayor pues reacciona. Y reacciona diciendo, este hijo tuyo que fue a despilfarrar todo y viene y mira lo que le das y a mí, bueno, pues a ti también, todo lo mío es tuyo. ¿Ven? Ahí y ven ustedes el tema de la justicia y el tema de la misericordia totalmente encarnados en la parábola de hace 8 días. Sí, Sor María Mendoza, no sé si les quedó claro, hermanitas. Sí, licenciada, muchas gracias. A la orden. Sí, Sor María Mendoza. Sí, licenciada, buenas tardes. Pues fíjese que todo lo que está haciendo, lo que nos está diciendo ahorita, siento que es lo correcto, porque Dios también es tan misericordioso, así como a veces nosotros nos vamos con toda la cólera, ¿verdad? En vez de ayudarla, a vez de levantar a alguna compañera, alguna hermana, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, pues a veces, pues juzgamos, ¿verdad? O sea, ahí también la justicia de Dios es incomparable, ¿verdad? Y también la misericordia, porque Él nos corrige, o sea, a pesar de todo lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, de lo de esta mujer, o sea, Él hizo una justicia de amor, de misericordia, porque no le importó, o sea, ni siquiera le preguntó todo lo que había hecho. Y solo le dijo, vete y sigue, ¿verdad? Pero ella no, o sea, no peques más. O sea, que le corrigió, pero le perdonó también en ese mismo momento. Exacto, Sor María Mendoza.
le corrigió con amor, con ternura, no peques más, ¿verdad? No sigas haciendo eso. Y otra cosa interesante, imagínense que cuando está el diálogo con Pedro, ya Jesús resucitado, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, y entonces al final dice Pedro, sí, tú sabes que te quiero. ¿Y qué es? Apacienta mis ovejas, apaciéntalas. A veces nosotros las alborotamos en lugar de apacentarlas. Y eso es lo que no hace Jesús ahorita, porque se le vino todo aquel gentío que ya venía como cuando uno ve algo que mira lo que hizo aquella. Bueno, y otra más, y ya se juntan 3 y se juntan 4, y estamos ya todos alborotados por lo que hizo la persona. Y Jesús, en lugar de alborotarlos más, los apacienta. ¿Se fijan ustedes? Los apacienta y se pone como escribir en el piso o hacer círculos, no sé, no dice el evangelio que hizo, pero el hecho es que dio un tiempo de reflexión, no solo a la mujer, sino también a ese grupo que ya venía con todo para acabar con la mujer, ¿verdad? Y también para acabar con Jesús, porque decir, si dice que la apedreemos, entonces es mentira todo lo que enseña. Y si dice que no, pues entonces va contra la ley. Entonces, bueno, él no dijo ni sí ni no. Dijo, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Mire, es tan hermoso descubrir cómo él va corrigiendo todos los temas del Antiguo Testamento. Cuando él dice, yo no vine a abolir la escritura, sino a darle sentido. O sea, ese sentido significa que por muchas circunstancias ellos se habían aferrado a las normas y habían perdido el sentido de todo, incluso del templo, como lo de mañana. ¿Por qué del templo? Porque al templo uno lleva su miseria. ¿Y qué es lo que recoge? La misericordia. Fíjense, estos 40 días de Cuaresma son eso. ¿Qué es? Pues reflexionar sobre nuestra miseria, pero ante todo la gran misericordia y el amor de Dios, que ya vimos en todos los capítulos de ahorita de la historia de la salvación, que es iniciativa. Él nos amó primero. Él nos ha amado primero. Pues Pablo va a decir eso. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Él nos amó primero. Eso no lo tenemos que perder de vista, ¿verdad? Y para ir descubriendo, aún en los profetas, aún en las circunstancias, aún cuando ustedes hablaban de la concubina aquella, de jueces, sí, el mal crece, se desarrolla, pero Dios se mantiene siempre cercano a su pueblo, porque ha sido una promesa que Él ha hecho, de yo estaré con ustedes. Entonces, no es solo de Jesús, sino que viene desde el Antiguo Testamento. Por eso va a ser presentado por los profetas el tema de Oseas como la esposa infiel, que era Israel, ¿verdad? Y como Dios siempre cercano, siempre acompañando, siempre perdonando. Entonces, ese es el protagonismo de la revelación. Darnos a conocer cuando vemos muchos episodios donde nosotros pues echamos a perder la historia por todas nuestras rebeldías, necedades, impurezas, todo lo que ustedes quieran que es humano, pues Dios ahí está para volvernos a perdonar y que volvemos a empezar. Entonces, no hay que tener miedo, porque muchas veces dicen las personas, no hay que hablar tanto de la misericordia de Dios, porque entonces, ¿en qué quedamos? Ya la gente va a hacer lo que le dé la gana, o entonces, no, eso no hay que tener miedo. Juan Pablo II dice, ábranle la puerta de par en par a Cristo, ¿verdad? Y entonces, Él es el que va a ir llevando ese camino y llevando ese camino de amor, de perdón, para sabernos amados. Bueno, así entramos entonces a la sesión 6, que es la que nos toca hoy, pero hicimos toda este contexto, eso ya no lo vamos a hacer más, pero me necesitaba ponerlas nuevamente en contexto de todo el Antiguo Testamento para que ustedes comprendan que Jesús estaba anunciado desde siempre. No por culpa del pecado, no por culpa, no a causa, sino que siempre, desde el inicio, desde el principio. No podemos decir de Dios,
de que porque le salió mal las cosas con Adán y Eva, pues entonces no tuvo más remedio. No, eso no es así. O sea, desde el principio, en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, está el anuncio ya de su persona. Y estamos hablando que esos 11 capítulos se llaman prehistoria, no es la historia de la salvación. La historia de la salvación empieza en el capítulo 12 y en el capítulo 3 ya está anunciada esta persona. Y con el capítulo 12 también ya hay un mensaje. Serán bendición para todas las naciones. Eso solo pasa con Jesús, no pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso hay una espera del Mesías, ¿verdad? Por eso, aquí la palabra Mesías es en hebreo y Cristos es en griego. Oigan pues, porque habíamos dicho que las escrituras primero fueron tradiciones orales que mucho tiempo después se pusieron por escrito. Y cuando se pusieron por escrito, las del Antiguo Testamento, originalmente en hebreo o en arameo. Pero explicamos, como muchos judíos se fueron porque fueron exiliados, porque fueron invadidos, por muchas razones, se fueron de Palestina, pues entonces ya muchos escritos pues fueron en griego. Todo lo que es el Nuevo Testamento está escrito en griego. Jesús hablaba arameo, sin embargo, no escribió nada y todo lo que está escrito del Nuevo Testamento es en griego. Entonces, Cristos es, es igual que Mesías, solo que Mesías es en hebreo y Cristos es en griego. Y las dos palabras que significan lo mismo, significan ungido, ungido. Esta palabra ungido no es una novedad, porque los reyes fueron ungidos en el Antiguo Testamento por los profetas. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David, y así cada profeta fue ungiendo a cada rey que formó parte de la monarquía. Aquí Jesús es ungido por el mismo Padre. ¿Cuándo? Pues en el bautismo, cuando Él dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, o en quien yo me pongo mis complacencias. Entonces, eso significa la palabra ungido, ¿verdad? Y por eso el nombre de Jesús, que era su nombre, fue el anuncio del ángel, ¿verdad? Que dijo, su nombre será Jesús, que significa Salvador. Bueno, ese es el tema de toda la historia de la salvación. Él es el Salvador de todas las naciones, de toda la humanidad. Entonces, pero Él es ungido en su bautismo y es el Padre mismo quien le da la identidad, este es mi Hijo, y ahí desciende el Espíritu Santo y Él es ungido como Hijo de Dios. Entonces, a partir de esa revelación, es que el nombre de Jesús se le pone luego Cristo, Jesucristo. Por eso va ese nombre completo. Él es el Mesías, Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa es un poquito el relato de la palabra Christos en griego, Meshia en hebreo, y las dos palabras significan ungido, Hijo de Dios. ¿Y cuál es la escena donde eso pasa? Y así empiezan los 4 evangelios con el bautismo de Jesús. Y así empieza nuestro año litúrgico con el bautismo de Jesús. Con el primer domingo del tiempo ordinario empieza con ese bautismo, que es muy importante.
interesante, porque ahí es Dios quien da la identidad. Es Dios que no es, claro, Juan el Bautista es el que le hace el bautismo, pero ahí es Dios mismo. Se abre el cielo, se oye la voz del Padre que dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo que Jesús no se lo atribuyó a él mismo, ni él mismo fue el que lo dijo, sino que fue su mismo Padre que le da la identidad y le da la misión. ¿Cuál es la misión? La de salvar a la humanidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Acuérdense que estamos en el primer módulo de la historia de la salvación. Muy bien, licenciada. Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí estamos ubicados en lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos en el primer módulo de la historia de la salvación. Entonces, aquí, esta espera del Mesías, pues ya entendemos por qué la palabra espera. Porque está anunciado desde el principio de la historia. Está anunciado. Entonces, constantemente ellos perdían, todo Israel perdía ese sentido de la espera. Pero tal vez van a recordar ustedes a un grupo que se llamaba El Resto. ¿Han oído ese nombre? ¿Han oído El Resto? Sí, licenciada. El Resto era un pequeño grupo que conservaba ese anhelo, esa esperanza, que esperaba de veras la llegada de ese Mesías. El Resto era un grupo pequeño. Lucas lo va a presentar un grupo tan pequeño como María, José, Zacarías, Isabel, y va a ser también Simeón y Ana. Eran los que esperaban. Todos sabían, vean que en Mateo, cuando aquellos personajes de Oriente llegan, preguntan, ¿dónde es que tiene que nacer el Mesías? Y van a buscar, o sea que no lo estaban esperando, sino que lo van a buscar en la escritura y dice, tiene que nacer en Belén. Entonces ahí lo encontraron, pero entonces des en cuenta que ahí está la referencia, había sido anunciado y no todo el mundo lo esperaba. El Evangelio de Juan va a decir en su prólogo, vino a los suyos, o sea, vino a su pueblo porque había sido anunciado y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, ese resto, ¿verdad? Les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Bueno, este tema del mesianismo se volvió también en una institución, en un fenómeno religioso para Israel, ¿verdad? Se va a llamar la esperanza mesiánica. Es espera, ¿verdad? De hecho, Jesús, ya decimos su nombre, no es el Mesías, es el Salvador, no es el Mesías, ¿verdad? Sino que ellos esperaban al Mesías. Y esperaban al Mesías un poco muy parecido como era David. ¿Por qué? Porque en el anuncio, en la promesa que Dios hace, de que de un vástago de David va a llegar el Mesías. Antes con Moisés también hay una referencia cuando Dios dice, voy a suscitar entre el pueblo a uno más grande que tú, le dice a Moisés. Entonces, imagínense que está prometidísimo, está dicho en muchos lugares. Y por eso, como la promesa va, por eso van a encontrar ustedes que a Jesús le van a decir hijo de David. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa. Voy a suscitar del cetro de Jesé, o sea, que era David, un vástago. Y ahí el reino va a seguir hasta todas las naciones. Bueno, por eso le dicen a Jesús hijo de David. Y por eso en Mateo también va a decir el mismo Jesús, Moisés dijo, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque también está dicho a Moisés por el mismo Yahvé, voy a suscitar a un profeta más grande que tú. Bueno, entonces, ya tenemos los sentidos, ¿verdad? De la unción, de la palabra Mesías. Acuérdense ustedes que no solo se ungía al rey, también se ungían a los sacerdotes, pero básicamente el hecho del Mesías, pues ya vieron ustedes
en el bautismo es ungido por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios. Y entonces ahí tenemos la consagración mesiánica de Jesús. En ese pasaje del bautismo, ahí está su identidad, ahí está su misión y el significado de su nombre. ¿Y por qué se le va a añadir Jesús? Cristo. ¿Por qué se le va a añadir? Porque Jesús es el Mesías, el ungido. Bueno, ¿cómo vamos para pasar al otro tema? La promesa mesiánica. ¿Quedamos claros con el primer tema? Sí, licenciada. Bueno, claro, como la... Ahora, fíjense ustedes que cuando nosotros estamos en la Eucaristía, muchas veces nosotros, si no entendemos la celebración, acuérdense, Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Qué es lo que vamos a agradecer? Pues justamente si no entendemos toda la historia de la salvación, no sabemos qué vamos a agradecer. Pero vamos a agradecer justamente esa fidelidad que Dios ha mantenido a través de la historia. Miren, por eso era una cosa terrible cuando en la pandemia la gente decía que era un castigo de Dios o que la guerra es un castigo de Dios. O sea, eso sí está en el Antiguo Testamento. Era la forma humana como entendían ellos las circunstancias de la vida. Pero Jesús nos da otro horizonte, otro panorama totalmente diferente. Entonces vean ustedes en la plegaria eucarística, el prefacio, ¿verdad? Esa es la plegaria eucarística. Bueno, está el prefacio, antes de la fase. Y la plegaria eucarística se desarrolla junto con la consagración. Está la primera fase y está toda la plegaria eucarística. Pues la cuarta plegaria eucarística dice lo siguiente: te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste el hombre. Todo eso es nuestra historia de la salvación. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Mire qué hermoso. Y así, toda plegaria eucarística es preciosa. Si uno la escucha con atención, ahí va la historia de la salvación. Ahí va nuestra propia historia. Entonces, desde el principio que hemos visto, desde la sesión 1 en la historia de la salvación, vemos que nuestra humanidad es limitada. Todos, no es que solo uno, que Adán y Eva, no, es la humanidad entera. Anteriormente decía, esa realidad es como una endemia en nuestra humanidad. Es como ahorita se volvió la pandemia, primero empezó la endemia, o sea, se empezó en un lugar. Pues igual es el pecado, empieza en un lugar, pero después se vuelve una pandemia, ¿verdad? Y así vemos desde el inicio cómo es que Dios ha actuado, siempre, desde el principio. Y ahí está, aquí, lo que tantas veces le he dicho en el párrafo 2, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su linaje y el tuyo, ¿verdad? Entonces es muy importante no atribuir a un texto o a un episodio aislado más de lo que el autor en realidad quiso decir o significar. Cuando nosotros leemos la escritura, no, muchas veces si solo nos quedamos en un versículo y luego leemos otro, pensamos que se contradicen, como el tema de la misericordia y la justicia. Y no se contradicen, se complementan. Entonces uno tiene que ir viendo que en ningún momento no es que Dios esté a favor del pecado o que él, digamos, como dicen el dicho muy chapín, se haga de la vista gorda porque va a ser más misericordioso que otra cosa. No, Señor siempre tiene claro que el pecado no va con él, pero ante todo, va a decir el Salmo, Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que cambie, quiere que se salve, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Por eso, en nuestro segundo módulo, nosotros vamos viendo cómo tenemos que ir, como las herramientas para ir entendiendo, o las claves de lectura para ir entendiendo el texto, ¿verdad?
En la otra parte, tenemos aquí en la página 60 varios ejemplos. La época patriarcal, que ya hemos visto tantas veces cómo se falló cada quien, ¿verdad? Y cómo Judá, que es de donde va a salir la historia de la salvación. Fíjese, no va a salir de José, ni de Benjamín, ni de los otros hermanos hijos de Jacob, sino que la promesa de la salvación se va a ir recorriendo a través de Judá. Eso se llama toledots, es un género literario que se llama toledots. En ese género literario nosotros lo vamos a encontrar a veces con genealogías. La genealogía tiene la función de ubicar un punto, es como un puente que junta un punto con el otro. Se llaman los toledots, son géneros literarios. Y aquí tenemos, ¿verdad?, cómo se va desarrollando. ¿Cómo? Cuando ya están en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen, ya se dan cuenta ustedes cómo Balaam, que es un profeta, pero no es un profeta de Yahvé, sino es un falso profeta, pues es mandado a maldecir al pueblo, ¿verdad? Pero como dice Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces este profeta, resulta que él iba a maldecir, pero en lugar de maldecir, él bendice, sale de su boca solo bendiciones. ¿Por qué? Porque la promesa de Yahvé era eso, serás tu bendición y serán bendición para los demás. Después con Natán, acuérdense ustedes, cuando David peca, ¿verdad? Pues resulta que ni siquiera es consciente de su pecado, ni siquiera. Es a través de Natán cuando él le llega a contar lo que está pasando en su reino y que el mismo David dice, el que hizo eso merece la muerte. Pues ya ve, no muere, ¿verdad? Se le vuelve a dar otra oportunidad. Ahí vamos encontrando la misericordia y vamos viendo el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque siempre van a haber consecuencias en las acciones pecaminosas. Siempre vamos a tener consecuencias. Cuando vamos a la confesión, se nos perdonan las faltas. Por supuesto, se nos perdona el pecado. Ahí se encuentra la misericordia. Pero las consecuencias siempre las vamos a vivir, siempre, de lo que hicimos. Eso no se quita, sino que tendremos que irla viviendo y tendremos que ir acogiéndonos a esa misericordia de Dios. Entonces tenemos ahí resumido el tiempo patriarcal. Después tenemos el tiempo de los profetas, que ya también ya lo platicamos, el hecho de que se empiezan ellos a denunciar el pecado, el mal, para que no pierdan la tierra, para que no pierdan todo lo que habían logrado gracias a la providencia de Dios. Pero a cada rato se les olvidaba esa relación con Dios, a cada rato. Entonces, no hay más que nunca escucharon a los profetas de querer cambiar, que es también uno de los temas de Jesús cuando habla de ciudades antiguas como Nínive, como Sodoma y Gomorra, y que dice en Corazaim y en Betsaida, dice, todas las obras de amor que he dado en estos lugares y no cambiaron, no se convirtieron. Entonces, al final, no es porque el juicio vaya a ser por maldad, son las consecuencias. Si nunca se convirtieron, si nunca quisieron el cambio, bueno, pues entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, el mismo dolor es un ay, que Jesús dice con dolor, con pena. Es decir, he hecho todo lo posible para que cambien y no quieren. Hay otra imagen muy linda también de Jesús cuando va por la montaña y ve a Jerusalén abajo, ¿verdad? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido cobijarte? Miren, ahí está la misericordia encarnada. ¿Cuántas veces he querido cobijarte como una gallina a sus polluelos? Pero tú no has querido, o sea, no te has dejado. Ya ahí ven todas esas experiencias
dolorosas para Jesús, ¿verdad? Y los profetas también lo tuvieron, porque justamente ya estuvo elegido, ya hicieron la alianza, ya habían experimentado la providencia constante, siempre ese ser entrando a la historia para ayudarlos, como decían ustedes, Yahvé de los ejércitos, peleando sus guerras, perdonándole la falta, pero no querían, ¿verdad? Y en lugar de escuchar a los profetas, ¿qué dice Jesús? Los mataron, no querían escuchar eso, ¿verdad? Entonces, aquí también, pero siempre hay un mensaje de esperanza. Ok, no escuchan, no saben escuchar. Entonces, va a decir una promesa aquí, ¿verdad? Entonces, Dios mismo va a hacer algo nuevo. Y esa ley ya no va a estar ahí escrita en papeles, sino en el corazón, ¿verdad? Entonces, aquí significa la redención total, la salvación total de toda la humanidad, ¿verdad? Que se va a purificar de las infidelidades. Pero como se dan cuenta, eso no es mágico, ¿verdad? Cada quien lo tiene que aceptar, esa redención. O sea, Jesús redime a la humanidad entera, pero luego para salvarse cada quien tiene que hacer su proceso de cambio. Todos, desde el Papa hasta el último persona, ¿verdad? Por eso estos periodos son de reflexión, la Cuaresma, Adviento, de ir reflexionando sobre esa relación que tenemos, sobre esa imagen, sobre ese rostro, cómo lo vemos, cómo nos relacionamos. Y entonces ya ustedes van a darse cuenta que en los profetas vamos a encontrar también el anuncio de esa figura mesiánica, ¿verdad? De cómo es que va a presentarse. Pues aquí en la página 61 tienen, por ejemplo, a Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y se dan cuenta que esto lo leemos en Adviento, para darnos cuenta, pues, de que, y aquí es donde está, saldrá un vástago del trono de Jesé. ¿Quién era Jesé? El papá de David, ¿verdad? Y un retoño brotará de sus raíces, reposará sobre él el Espíritu Santo, o el Espíritu de Yahvé. Y ahí vemos justamente, eso está en Isaías, y vemos qué pasa exactamente en el bautismo de Jesús. Es una imagen que ya está anunciada. ¿Cuántos años antes fue anunciada por Isaías? Más o menos unos 600 años antes de Jesús, ¿verdad? También Isaías tiene poemas muy hermosos de la figura del Mesías. Ya ahorita en la Semana Santa vamos a ir viendo los poemas del siervo doliente, ¿verdad? Del siervo sufriente, del justo que sufre y paga por los pecados de los demás. Son 4 cantos de Isaías, ¿verdad? Pero fíjense que este personaje, cuando dice Isaías, por sus heridas hemos sido sanados. Fíjense, es algo increíble, ¿verdad? El ver cómo él asume, fíjese, no carga, porque es que carga es como cargó la cruz, sí, pero cargar los pecados no los carga, él los asume. ¿Cuál es la diferencia de cargar y asumir? Cargar es como llevar una mochila en la espalda. Digamos, los corderos que expiaban los pecados del pueblo, algunos los ponían en holocausto, ¿verdad? O sea, los entre llamas quemaban una parte la consumían como comunión, pero había otra forma que era de cargar al cordero con los pecados y mandarlo al desierto, lejos, o sea, dando a entender, los pecados se van lejos de nosotros hasta que moría el cordero afuera, pero el cordero no lo asumía, ¿verdad? Solo cargaba, era el tema como ellos se limpiaban de sus pecados. Por eso el libro de los Hebreos va a decir, si así pensaban de los animales que se entregaban como ofrenda, ¿cuánto más la sangre de este hombre
que no carga, sino que asume la responsabilidad de todos, de todos. Hay un comentario también que hacen que en Getsemaní, parece, pues ese es un comentario, ¿verdad?, que hace un sacerdote, pues no, eso no es palabra de Dios, no está en la Biblia, pero él reflexionando dice que en Getsemaní es el momento más doloroso incluso que la crucifixión. ¿Por qué? Porque en Getsemaní Jesús está consciente. ¿Y por qué suda hasta sangre según el Evangelio de Lucas? Porque está consciente del mal de la humanidad y como que él lo estuviera reciclando. Como cuando él tocó un leproso, él se volvió leproso. No es que le dio la lepra, pero luego está desfigurado de tanto golpe, de tanta escupida. Cuando él curó a un paralítico, ya lo vemos con los pies clavados en la cruz. Cuando la mano aquella que no podía moverse y la curó, también lo vemos con las manos también en la cruz. O sea, él asume la responsabilidad de todos, ¿verdad? Es el servidor sin mancha. Su entrega, porque él también dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces es una entrega, es una donación, es un regalo que él le da a todos los seres humanos. Entonces ese siervo de Yahvé ya está anunciado en Isaías como el mediador de la alianza, el que va a restituir todo lo que la humanidad ha hecho. Y a Pablo lo va a decir de otra manera. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entra la salvación. Fíjense, todo eso es Isaías. También Jeremías se centra en el mesianismo cuando anuncia la vuelta de los que se fueron al exilio, van a regresar, ¿verdad? Y entonces se van a reunir las tribus. Y ustedes van a decir, ¿y cómo hace eso Jesús? ¿Reúne a las tribus? Sí, las reúne. Adivinen dónde y cuándo las reúne. En sus mesas abiertas. Cuando Él come con todos, ahí está reuniendo todas las tribus, toda la gente que formaba parte de su pueblo. Ahí reúne las tribus. Van a decir ustedes, bueno, pero si dice que en Ezequiel que la gloria de Yahvé salió del templo y se fue por culpa de tanto pecado. Bueno, él restituye esa gloria cuando entra en el templo. Entonces vemos que sí lo hace, reúne a las tribus, purifica el templo. Ahora, pelea, sí pelea contra el mal y su pelea más grande la da en el momento de la crucifixión, ¿verdad? Entonces vemos que es también el Dios de los ejércitos. Claro que sí, está peleando contra toda forma de mal, contra toda. Entonces, todas las figuras que están ahí, también Daniel presenta al Mesías, ¿verdad? O Miqueas también, que van a ser en Belén. Daniel lo presenta como el Hijo del Hombre, y Jesús siempre se va a identificar como Hijo del Hombre. Y luego tenemos aquí nuevamente Isaías con el Emanuel, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. En otro pasaje es como decir, Yahvé mismo se encarnó en la persona de Jesús, ¿verdad? Y es justamente lo que van a decir justamente ahorita con las lecturas del Evangelio de Juan. No te queremos matar por ninguna cosa buena que has hecho, sino porque te proclamas hijo de Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, todos estos acontecimientos manifiestan testimonios, ¿verdad? Testimonios que van a ir siendo recogidos en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a ir encontrando muchas similitudes que si no entendemos, no hemos visto el Antiguo Testamento, resulta que no vamos a comprender ni siquiera la celebración eucarística, ni los sacramentos, ¿verdad? De la penitencia, como una extensión del mismo Jesús, que sigue siendo misericordioso cuando nosotros nos sentimos cargados por la culpa o por lo que sea, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿por qué los pastores estos reconocen el anuncio
de todo el ejército. Miren, por eso en el Evangelio de Juan, cuando está Jesús delante de Pilatos, dice, sí, él tiene un ejército y él es rey, pero no de aquí. Cuando el ejército de aquellos ángeles anuncian a los pastores, ahí está el pequeño grupo que también se van a llamar los Anahuim, o sea, los pobres del Señor, los pobres de Yahvé. Entonces van a encontrar ustedes ahí a estos pastores, como los Anahuim, como parte del resto, como los que están marginados, porque los pastores eran marginados, eran vistos como personas indeseables. ¿Por qué? Porque no tenían casa, siempre tenían que ir buscando dónde darle de alimento a su ganado, buscando el agua, buscando el césped, y entonces siempre pensaban que estos eran como ladrones, sucios, eran marginados. Pero ahí encontramos que reconocen. ¿Cómo sabemos que reconocen? Pues porque van a darle culto al anciano Simeón, a María, a José, ya hablamos, los pobres, Ana. También vemos que en la sinagoga de Nazaret, Jesús mismo se aplica, ¿verdad? Una cita de Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. ¿Quiénes eran esos pobres? Pues todos los enfermos, todos los marginados, todo, o sea, había que volverlos a restituir. ¿Por qué? Porque por todas las circunstancias que ellos habían vivido, pues se habían aferrado a las normas, pero al aferrarse a las normas, pues habían perdido el sentido de esas normas. Y por eso en un momento cuando Jesús casi siempre está curando en sábado, ¿por qué es tanto el problema? Porque el sábado se había vuelto una institución hasta el día de hoy, ellos lo tienen así, no pueden hacer absolutamente nada. Y entonces Jesús dice, se les olvida que la norma se hizo para ayudar al hombre, no al revés, no es el hombre el que tiene que ajustarse a la norma. La norma siempre es para ayudar al hombre a avanzar en el camino. Pero cuando se nos olvida el sentido de la norma y le damos más importancia a la norma que a la persona, entonces ahí perdemos el sentido. Y es lo mismo que pasa con los sacramentos. Cuando perdemos el significado de los sacramentos, porque el sacramento es un signo, y si perdemos su significado, pues también perdemos su sentido. Jesús dice, yo no vine a abolirlos ni a quitarlos, sino que recobren el sentido. Y el sentido es el ser humano. Por eso es que todo el tema es de incluir al ser humano y no de sacarlo fuera. Y él va a tener argumentos muy inteligentes cuando por ejemplo, fíjense que le están acusando, creo que fue ayer, por haber curado en sábado. Y entonces él dice, qué extraño, porque Abraham es el tema de la circuncisión. O sea, la circuncisión empieza con Abraham. Forma parte de una parte del cuerpo que me define, que me designa como parte de la alianza, como parte del pueblo de Dios. O sea, primero fue la circuncisión y después fue la ley, ¿verdad? La normativa de circuncidarse fue después. Primero fue en Abraham el tema de circuncidar el cuerpo como pertenencia, como que pertenezco al pueblo. Primero fue el acto, ¿verdad? Luego fue Moisés con la norma, que es Moisés el legislador, el que pone las normas. Entonces, vean qué bonita la forma de argumentar de Jesús. Y qué raro. Primero fue Abraham que formó parte, o sea, la importancia del ser humano como parte del pueblo. Y después fue la norma, con Moisés. Entonces, ¿por qué ustedes han cambiado? Y han puesto la norma como el principio fundamental y no al hombre. ¿Se fijan? Es muy interesante tener este tipo de formación para saber argumentar. Y para argumentar con inteligencia, con razonamiento. Y entonces, por eso vamos a encontrar ya en la presencia de Jesús en estos periodos, en esta época,
¿Eres tú el Cristo? Le pregunta el sumo sacerdote, ¿verdad? En el juicio. Si ustedes se dan cuenta, casi todo el Evangelio de Juan es un juicio. Desde el principio empiezan a juzgarlo y distintas personas. Y es como que los destinatarios de la buena noticia están divididos. Unos están a favor, otros están en contra, otros son totalmente que quieren matarlo, en fin, todo eso. Pero cuando ya le pregunta directamente el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús responde como Yahvé ante Moisés, ¿verdad? Cuando le pregunta su nombre. Y como dice, yo soy. Y esa es la pregunta. Bueno, todo eso es para darnos cuenta quién es Jesús. Y entonces aquí se fijan ustedes que los sumos sacerdotes y el Sanedrín entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, y entonces ellos responden, nosotros no tenemos más que una ley, y esta es la ley que Moisés nos ha dado, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a cambiar esa ley por nada, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tú debes morir, porque te tienes como hijo de Dios. Bueno, pues ya tenemos 2 minutitos y aquí terminamos la lección 6. No sé si tienen preguntas, dudas. Para leer la lectura complementaria que es de Juan Pablo II, catequesis, casi todas son catequesis de San Juan Pablo II, Jesucristo, Mesías y Profeta. Es bien importante leer estas lecturas porque de lo contrario nosotros no tenemos una actualización de esos temas. Las preguntas las leí, están muy sencillas, y aquí las sesiones ya van mucho más fáciles en la historia de la salvación. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, pues entonces las dejo un ratito y luego continuamos. ¿Les parece? Si tienen alguna duda o algo en lo que van a descansar un rato, ustedes la piensan y empezamos la otra, que ya es el segundo módulo. La empezamos pues con algunas dudas que ustedes puedan tener. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.